Nos están bombardeando continuamente, tanto en los periódicos como en la televisión, con noticias súper alarmantes sobre la viruela del mono. En la mayoría hablan sobre el aumento de casos en África, pero sobre todo de su extensión al resto de continentes. Y algunos quizás os preguntéis si vamos a vivir una pandemia como la que vivimos con la COVID-19. Un tiempo que ninguno tenemos muchas ganas de recordar. Pero en el caso de que la situación se fuera de control, ¿tenemos vacunas útiles para prevenir la infección? ¿Se está vacunando contra la viruela del mono a la gente? Pero, lo más importante, ¿son eficaces estas vacunas? Pues atentos porque resolveremos hoy en la consulta de Juan estas y muchas otras dudas sobre las vacunas para la viruela del mono. Pues la buena noticia es que sí, disponemos de una vacuna mejorada contra la viruela que sirve para prevenir la viruela clásica y que también es eficaz contra la viruela del mono. Y esto es debido a que ambos virus son genéticamente muy parecidos. En Europa se comercializa con la marca Imvanez y en los Estados Unidos la podemos encontrar con la marca Jynneos, pudiendo utilizarse ambas indistintamente. ¿Y cómo se administran estas vacunas? Pues la mejor vía para inyectarlas es la vía subcutánea, es decir, en el tejido graso que hay debajo de la piel. Y se suele administrar en la zona superior externa de nuestro brazo, en este plieguecito. Y cuando hablamos de vacunas, siempre nos sale la misma duda. ¿Será efectiva? Pues la mala noticia es que ninguna de las vacunas desarrolladas es efectiva al 100%, ni para la viruela del mono ni para ninguna otra infección. Pero, si finalizamos la pauta completa de vacunación, casi todas las personas desarrollamos anticuerpos y por tanto preparamos a nuestro cuerpo para combatir la infección en concreto. Y lo que desarrollaremos será síntomas más leves y evitaremos las complicaciones derivadas de la infección. Y os voy a explicar el porqué. La primera dosis lo que hace es preparar al sistema inmune para actuar más rápidamente, si entra en contacto con el virus. Y la segunda lo que hace es reforzar esta activación y preparar a nuestras defensas para acabar con la mayor cantidad del virus. Vale, todo esto está muy bien, pero ¿es segura la vacuna? Pues, al igual que todos los medicamentos, la vacuna contra la viruela del mono puede provocar reacciones adversas, y las más frecuentes son dolor, enrojecimiento, hinchazón y puede que picor en el lugar de la inyección. Aunque algunas personas también experimentan síntomas similares a los de la gripe, como pueden ser dolor de cabeza, dolores musculares, malestar general, cansancio, náuseas o incluso escalofríos. La buena noticia de los efectos secundarios es que normalmente son de intensidad leve y suelen durar solo unos pocos días y desaparecer solos. Aunque os he de decir que si se pone la vacuna vía intradermica, es decir, en la capa más superficial de la piel, se pueden causar reacciones adversas más intensas y de mayor duración. Por eso no se suele recomendar esta vía de administración. Espero que te esté aportando valor este vídeo. Si es así, no dejes de suscribirte, comentármelo y sobre todo compartirlo con tus amigos. Así me ayudas un montón. Y Juan, ¿quién tendrá prohibido recibir esta vacuna? Pues básicamente aquellas personas que hayan tenido alergia después de haber recibido la primera dosis o que tengan alergia a algunos de los excipientes, que son algunos de los componentes que tienen añadidos las vacunas. En concreto, en el caso de la viruela del mono, los excipientes son las proteínas del pollo, la benzonasa, la gentamicina o el ciprofloxacino, que pueden estar en pequeñísimas cantidades en la vacuna, pero si eres alérgico, desarrollar una reacción alérgica grave. Entonces, ¿se recomienda vacunar a todas las personas? Pues de momento, y siguiendo siempre las recomendaciones del Ministerio de Sanidad, solo se recomienda vacunar a las personas de riesgo, que serían aquellas personas que mantienen relaciones sexuales con múltiples personas y sin protección, así como aquellas personas en riesgo durante su trabajo, como sería el caso del personal sanitario que atiende en consultas de infecciones de transmisión sexual o de VIH, aquellos que van de cooperación internacional a países en los que hay elevados casos de viruela del mono, o al personal del laboratorio que se encargue de manejar este tipo de muestras. Pero es importante que os diga que no se recomienda la vacunación de todos los viajeros que van a ir a países afectados por la mpox, sobre todo del clado 1, que recordemos que es la variante actual que está causando los casos más severos. Ejemplos de países serían la República Democrática del Congo, la República Centroafricana, la República del Congo, Kenia, Ruanda y Uganda, que son los países que están teniendo más casos. Pues si es tu caso y estás pensando en viajar a uno de estos países, lo que debes hacer es acudir al centro de vacunación internacional más cercano y te recomendarán vacunarte si perteneces a uno de los grupos de riesgo o porque se prevé que vas a estar en contacto con personas infectadas,
como sería el caso de aquellas personas que van a visitar a familiares o amigos en estos países, cooperantes internacionales o de ayuda humanitaria, pero también entrarían en este grupo los militares y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en misión especial en estos países. En estos casos sería recomendable dar 2 dosis de la vacuna, pasando al menos 28 días entre la primera y la segunda dosis. ¿Y si me entero de que he estado en contacto con una persona que ha desarrollado la viruela del mono? Pues en este caso he de deciros que sí que se recomienda la vacunación de todas las personas que han sido contacto estrecho con un positivo confirmado. Sobre todo en aquellas personas que tienen un riesgo aumentado de desarrollar una enfermedad grave, como sería el caso de personas con depresión del sistema inmune, como por ejemplo los pacientes oncológicos, aquellos VIH que hayan desarrollado el SIDA o, por ejemplo, los pacientes diabéticos mal controlados, así como las embarazadas y los niños. Pero también el personal sanitario o de laboratorio que haya estado en contacto con secreciones sin portar un equipo de protección individual o que haya habido alguna incidencia en este equipo. En estos casos tendrán que recibir la vacuna cuanto antes, preferiblemente antes del día 4 y como máximo hasta los 14 días del contacto, poniendo en estos casos solo una dosis de la vacuna. Aunque es importante que os diga que en estos casos, si además se practican relaciones sexuales de riesgo, sí que sería recomendable administrar una segunda dosis de la vacuna. ¿Y qué pasa si me pongo la dosis más allá de los 14 días del contacto estrecho con un positivo? Pues el principal problema es que pasados estos 14 días podría no prevenir la enfermedad, aunque sí que podría ser útil en disminuir la gravedad de los síntomas. ¿Y si ya he desarrollado los síntomas de la enfermedad, me puedo vacunar? Pues en este caso no se recomienda la vacunación, ya que no es útil para el tratamiento de la enfermedad si ésta ya ha aparecido. Por cierto, si quieres saber más sobre los síntomas y cómo se contagia la viruela del mono, te dejaré un vídeo en la descripción muy bueno sobre esto. Claro, te voy a decir si lo he hecho yo. Pero, si me he vacunado, ¿cuándo me puedo considerar protegido? Pues como os decía, ninguna vacuna protege al 100%, pero según los expertos se puede considerar que existe una protección adecuada cuando han pasado al menos los 14 días de recibir la pauta completa de vacunación. Y una duda que te puede surgir si estás embarazada. ¿Es segura esta vacuna? Pues se dispone de menos datos en el caso de las embarazadas. Sin embargo, la enfermedad puede ser más grave y dejar secuelas si estás en estado. Es por eso que se recomienda vacunar a las embarazadas en caso de que hayan sido contacto estrecho con una persona positiva confirmada. ¿Y qué pasa si ya has tenido un hijo y le estás dando el pecho? Pues, con los datos actuales, se desconoce si la vacuna se excreta en la leche materna, pero es poco probable. Por ello, se recomienda siempre la vacunación en caso también de que haya sido contacto estrecho. ¿Y qué pasa con los niños? ¿Alguien, por favor, quiere pensar en los niños? Pues también se dispone de menos experiencia en niños. Sin embargo, lo que está muy claro es que la enfermedad es mucho más grave en los niños y puede dejarles con secuelas, por lo que sí se recomienda la vacunación en situaciones de riesgo. Pero, además de las vacunas, será de vital importancia las medidas individuales para el control del brote. Pero, aunque os sorprenda, no será imprescindible el aislamiento domiciliario, aunque sí recomendable. Lo que seguro que habrá que hacer es reducir al mínimo las interacciones con otras personas, evitando el contacto físico y las relaciones sexuales hasta que las lesiones hayan cicatrizado por completo, es decir, que las costras se hayan secado, hayan caído y haya surgido piel nueva sana por encima. También habrá que cubrir las lesiones. Sin embargo, si presentas muchísimas y es muy difícil de cubrirlas, en estos casos sí que sería muy recomendable el aislamiento de esta persona. Por otro lado, la mascarilla quirúrgica también puede ser muy útil, sobre todo en aquellas personas que tengan síntomas respiratorios, ya que se ha visto que también se puede contagiar por las gotas que secretamos al hablar o al toser. Y también es recomendable que la persona enferma utilice utensilios del hogar tales como los cubiertos, vasos, ropa de cama y toallas individuales para él, y que maneje el lavado también la persona enferma. En caso de vivir acompañado, se recomienda limitar el contacto de la persona enferma, por lo que el aislamiento relativo podría ser útil para evitar el contagio de familiares y amigos. También se recomienda el lavado de manos frecuente con agua y con jabón neutro, sobre todo cuando entremos en contacto con la persona enferma. Y para acabar, Juan, ¿cuál es la situación actual? Pues el 15 de agosto Suecia notificó el primer caso importado de mpox debido a la clado 1b, la nueva variante del virus, que se trata de un adulto que volvía de viaje de uno de estos países africanos
en los que habían aumentado los casos de esta nueva variante. La parte negativa es que se trata de un virus más contagioso y peligroso que la cepa anterior, que se conocía como clado 2B, con una tasa de mortalidad de hasta el 3,6%. De hecho, los casos que se habían notificado hasta entonces pertenecían a esta variante, a la 2B, la que produjo el brote de 2022, llegando a registrarse un total de 22.622 casos en Europa, hasta el 8 de agosto de 2024. En España, en lo que vamos de año, se han detectado 264 casos nuevos, la mayoría en hombres de entre 30 y 50 años, siendo el mecanismo mayoritario de transmisión el contacto estrecho mediante relaciones íntimas. Entonces, ¿estamos en riesgo de sufrir una pandemia? Pues, después de ver todos estos datos, y a pesar de que la OMS ha declarado la situación como emergencia de salud pública de importancia internacional, en Europa y en concreto en España, el riesgo para la población general se considera bajo en el momento actual. Por tanto, considero que es muy importante que conozcáis todos estos datos para no alarmaros en exceso, pero sí ser conocedores de la situación actual sobre la viruela del mono y qué debemos hacer en caso de que entremos en contacto con este virus o de que la situación cambie. Si te está gustando el contenido de este vídeo, aquí te dejo unos vídeos, uno de ellos sobre la viruela del mono, que seguro que te van a encantar. Nos vemos en otros vídeos. Recordaros que toda la información dada en estos vídeos es para ampliar vuestro conocimiento y empoderaros como pacientes, para que así toméis las riendas de vuestra salud, pero que en ningún caso sustituyen a la visita y manejo de vuestro médico de confianza.